Hola a todos de nuevo y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a realizar la comprobación de señales. En el anterior tutorial lo que habíamos hecho era cablear e instalar todo este autómata programable, este 1200. En esta ocasión lo que vamos a hacer es comprobar si las señales que tienen que llegar a cada una de las entradas pues tienen el nivel de voltaje o un nivel de voltaje aceptable para que la entrada correspondiente interprete la llegada de señal como un 1, o como un 0 cuando no la tiene. Entonces, en este caso, lo que teníamos instalado, y os lo recuerdo un poco, era para las entradas dos mecanismos, dos pulsadores, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. El normalmente abierto, si os fijáis, ahora mismo para comprobar las señales, sabemos que todas estas señales, todo lo que circula de la fuente hacia la derecha, todo lo que va con cable rojo, azul y el gris, es corriente continua. Y yo lo que voy a medir son voltios, es decir, qué diferencia de potencial hay entre diferentes puntos. Lo puedo hacer de dos maneras para las entradas, el comprobar que los niveles de tensión sean correctos. Una de ellas es mirar a ver en bornes del elemento físico si cuando yo no está activado un normalmente abierto, si hay tensión entre esos bornes, veis que hay más o menos 21 voltios, fijaos que lo que sale de la fuente son 23,6 voltios, y por el camino he perdido 2 voltios, ¿vale? 21. Os recuerdo que al borne número 1, al que está ahora la sonda roja en él, a ese borne número 1 le llegaba el positivo. Si os fijáis, la diferencia de potencial entre este punto y ese positivo de ahí son 0 voltios. Le llega el positivo. Y de la salida íbamos hacia la entrada. Ahora mismo está abierto, por lo tanto la entrada correspondiente tiene que haber una diferencia de potencial entre esos dos puntos de 22 voltios. Bueno, lo de la diferencia de potencial que venga de la fuente con pequeñas caídas de potencial, ¿vale? Hay 22 voltios. Cuando yo cambio de estado el pulsador, cuando cierro el circuito, los dos puntos quedan al mismo potencial. Es decir, estoy llevando el positivo hasta la entrada correspondiente. Y es por eso, por lo que la diferencia de potencial entre esos dos puntos, aquí, entre esos dos puntos es 0. ¿Vale? Es lo mismo medir ahí, este cable es el mismo que este. ¿De acuerdo? Luego, cuando está pulsado el pulsador, tiene que haber 0 voltios. Y cuando lo dejo de pulsar, la tensión de la fuente. ¿Vale? Bueno, eso con tensión. Fijaos que cuando pulso y hay entre bornes 0 voltios, a la entrada correspondiente le están llegando en realidad 24. Fijaos que ahora la segunda comprobación que voy a hacer es que entre ese punto de la entrada, cuando tiene tensión, y el positivo y el negativo de la fuente, haya 24 voltios. ¿Vale? Pues venga, vamos a hacer esa segunda comprobación, que le llegue la tensión a la entrada. Ya vemos que el mecanismo funciona correctamente y deja pasar la circulación, deja pasar la corriente, y por eso quedan los dos al mismo potencial. Cojo de referencia el negativo, ¿vale? Esta vez el negativo de la fuente, por ejemplo, con respecto a la entrada que voy a comprobar. Y en este caso, si os fijáis, cuando yo tengo el mecanismo abierto, entre esos dos puntos hay 0 voltios, por lo que os expliqué en la lección 3. Sobre el papel os expliqué el por qué ocurría esto. Y es que en el interior de la tarjeta de entradas, todas esas entradas tienen un común que es negativo. En este caso es negativo. Podría ser el positivo en algún caso, pero normalmente va a ser el negativo. Al ser un común negativo por la parte interior de la tarjeta y no llevar el positivo a la parte exterior, ahora mismo no estoy llevando el positivo, pues el negativo de la fuente, a ver si hago algo para que no os tape demasiado, el negativo de la fuente con respecto a este punto de entrada está al mismo potencial. ¿Vale? En el momento que pulso y cierro el circuito,
estoy llevando el positivo a la entrada. Por lo tanto, desde ese punto de entrada al autómata, donde tengo la sonda roja, con respecto al negativo de la fuente, tendré que tener 22 voltios, 24 voltios. Idealmente 24 voltios, luego con pequeñas caídas de tensión. ¿De acuerdo? Luego son dos maneras de comprobar lo mismo. Lo que pasa que si os fijáis, en una, lo que compruebo, lo voy a hacer con respecto a la entrada directamente. Lo que compruebo es que cuando pulso haya 0 voltios de diferencia de potencial, es decir, que el mecanismo me lleve el positivo hasta la entrada, y en el otro caso estoy comprobando que ese positivo llega porque entre el negativo y ese punto, en un momento determinado, que es cuando yo cierro ese circuito, vuelve a haber la diferencia de potencial de la fuente. ¿Vale? En el caso de uno normalmente cerrado, que es el caso que tenemos aquí, pues sería al contrario, sería al contrario. Ahora mismo tendría que haber 0 voltios, porque el circuito está cerrado, entre el borne de entrada al pulsador y el punto de entrada del PLC. ¿Lo veis? 0 voltios. En el momento que yo abro el circuito, pulso el pulsador y por lo tanto abro el normalmente cerrado, ¿qué ocurre? Que entre esos dos puntos hay 24 voltios o 21,6 en este caso. ¿Vale? Quedan a una diferencia de potencial. Por lo mismo de antes, porque el positivo ya no le llega a la entrada, sino que lo he cortado yo aquí. Lo mismo podría hacer la comprobación con respecto a un potencial fijo, de la fuente, por ejemplo, con respecto al negativo como antes. Ahora mismo, pensar un poco antes de que yo mida, ahora mismo, ¿qué tensión debería marcar el polímetro cuando yo realice esta medición entre el negativo de la fuente y una entrada a la que le llega un normalmente cerrado, a la que está conectada un contacto normalmente cerrado? Como estoy llevando el positivo, habrá 24 voltios o cercano a 24 entre esos dos puntos. Y por lo tanto, fijaos que la entrada correspondiente está activada, le llega el positivo. Bien, en cuanto dejamos de pulsar, a ver si mantengo las ondas en su sitio, en cuanto pulsamos, pues lo que hago es cortar el positivo que llegaba a la entrada del PLC y se convierte en negativo por el circuito interno que tiene la tarjeta de entradas, ¿vale? Que ya vimos en la lección 3, si no repasar esa parte, ¿vale? Bueno, pues ya veis las dos maneras que tenemos de comprobar que la tensión a las entradas sea correcta, porque muchas veces, alguna vez podría ocurrir que los LEDs de activación se enciendan, pero sin embargo que a la entrada no le llegue tensión suficiente como para que el microprocesador interprete ese nivel de tensión como un 1, como una activación de la entrada. Por lo tanto, estas comprobaciones de qué nivel de tensión le llega a cada una de las entradas, pues es bueno realizar, ¿vale? Pues que ya veis, cuando hablamos de contactos eléctricos, cada vez que actúa un contacto eléctrico se genera un pequeño arco. Con el tiempo se puede formar mucha carbonilla, puede haber carbonilla en los contactos eléctricos que generen mucha resistencia y que cuando cierre el circuito provoque una caída de tensión lo suficientemente importante como para que al PLC no le llegue una tensión que pueda interpretar como un 1. A pesar de que los LEDs se puedan encender. Por eso es bueno comprobarlo con el polímetro también, ¿vale? Las mismas comprobaciones las haríamos para las salidas, pero teniendo siempre muy claro que de cada una de las salidas, cuando se activan, va a salir el positivo. Por ejemplo, esta salida, si estuviera activada, saldría el positivo. Por lo tanto, si yo midiera entre positivo y negativo, que lo tengo ahí, es el mismo que este, que es el negativo, pues ahora mismo hay 0 voltios. ¿Por qué? Porque la salida que estoy midiendo no está activa y el común a todas las salidas va a estar a negativo ahora mismo, ¿vale? No le llega el positivo. Bien, por eso la diferencia de potencial
entre un punto y otro ahora mismo es 0, ¿vale? Tengo el negativo que va a la carga como no está activa, porque la salida no está activa, por lo tanto los dos bornes de la carga tendrán que estar al mismo potencial ahora mismo. Bien, luego 0 voltios. Cuando se active entre el punto de salida, de la salida que se activa, y el negativo, pues tendrá que haber, evidentemente, perdón, esa no, fijaos, mira, la punto 2 está activa por el programa que tiene dentro. Entonces, si yo mido entre esa salida, la punto 2, y el negativo, fijaos que hay 24 voltios. Ahora sí está dejando llegar el positivo a esa salida, porque está activa. Voy a quitar la tapa para que veáis el LED. Entre esa, que es la punto 2, y el negativo. 24 voltios, o 23,6. Si yo mido al revés, si yo mido en una salida que no esté activa, cualquiera, entre esa salida y el negativo, habrá 0 voltios. ¿Vale? Teniendo eso en cuenta, yo podré saber si el nivel de tensión es el correcto y si las salidas no solo se activan con los LEDs indicadores, sino además que los elementos semiconductores que hacen, o los relés, si es que es una salida relé, que hacen que el potencial de salida sea el correcto, no en el caso de los libres de potencial como son los relés, pero sí con semiconductores, con conmutación de semiconductores, puedo comprobar que esos semiconductores funcionan correctamente, más allá de que el LED pueda encender, de señalización. Bien, y esta es la manera que tenemos para comprobar con el polímetro, midiendo tensión en continua, escala de 200 porque la fuente es de 24 y la escala anterior, el fondo de escala es de 20, y esta es la manera. Tengo diferentes formas de comprobar, diferentes puntos de medida, pero normalmente, por comodidad, se suele medir entre negativo y el punto que sea, que corresponda, bien de entrada o bien de salida, ¿vale? Porque el negativo va a estar conectado a la masa en casi todas las instalaciones industriales. Bueno, pues esto es todo en cuanto a comprobación de mediciones, en cuanto a comprobación de señales en un autómata, ¿vale? Entradas y salidas. Lo próximo que haremos será comprobar que la activación se produce, o una comprobación rápida de que las entradas y las salidas se funcionan correctamente, mediante la realización de un programa que podemos llevar en una maleta de programación, volcárselo y de una manera muy rápida vemos si el autómata está funcionando o va a funcionar físicamente correctamente, activando todas las salidas o desactivándolas. Bueno, cualquier duda, no dudéis comentarlo, cualquier sugerencia o cualquier cosa que queráis ampliar, pues encantado. Hasta el próximo video tutorial.